Muchas bendiciones, amados hermanos. Amén. Una vez más estamos junto a ustedes en este hermoso programa Regresando al Padre. El que les habla, el pastor Rigoberto Soto Chabol, del Templo Puerta de Salvación de la Iglesia Ciudad Apostólica, que una vez más estamos gustosamente delante de ustedes, esperando que el Espíritu Santo permita que nuestra vida también sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Amén. Yo creo que sí, hermano Fernando, ¿no? Amén. Amén. Ser de bendición esta tarde una vez más. Esta tarde ya está bendecida, pastor. Ya está bendecida ya. Amén, Tenemos amén. la palabra del Señor, tenemos a los hermanos que nos acompañan. Amén. Así que esta tarde está bendecida con un sol esplendoroso. Amén. Un día Sí. precioso. Un Sí. saludo cordial desde la Austral Punta Arenas, aquí a la orilla del estrecho de Magallanes. El Señor bendiga a cada uno de los que sintonizan este programa, pastor. Amén. El Amén. amigo pastor, el hermano Víctor. Y vamos a tener una oración al Dios vivo para que nos guíe en esta tarde. Amén. 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 Vamos. Padre bueno, a ti, Sí, Señor, Jesús. una vez más clamamos por tus misericordias. Padre celestial, estamos Gracias, necesitados de ti. Señor bendito, estamos sedientos de ti, de tu palabra, de tus bendiciones, de tu guía, Padre celestial. Sí, Jesús. Gracias, gracias, gracias por cada misericordia, por cada, Señor bendito, cada momento que tú nos bendices, Padre celestial. Amén. Con la Sí, vida, sí. con la salud, Señor, con el sol, Padre celestial, con la lluvia también, Padre bueno. Así es, Jesús. Amén. Que en algunos lugares pueden Guíanos, estar cayendo en Jesús. abundancia. Ten misericordia también de nuestros hermanos, Amén. de todas Sí, las Señor. personas que rodean, Señor, que viven en este país de Chile, Padre celestial. Así es, Jesús. Protege también, Señor, a aquellos que están pasando malos momentos, también por los terremotos. Ayúdales, Señor, a que puedan sobrellevar estos malos momentos. En el nombre santo de Jesús, te pedimos también que nos guíes en esta tarde, Amén. que sea, Sí, Señor, enderezando, Señor, todo lo que esté torcido, y Padre celestial, que tu palabra pueda llegar y bendecir a cada uno de los que escuchen tu palabra. En el Amén. nombre santo de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Fernando. Sí, como decía usted, que la oración inicial de tu palabra, si la palabra la vamos a encontrar en el Primera de Pedro, en Amén. el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4, del verso 12 al verso 19. Ahí vamos a un momento más a leer la palabra y la vamos a exhortar con la ayuda del Señor. También queremos decirle de que el motivo principal de este programa Regresando al Padre es que el Espíritu Santo también pueda guiarles, pueda levantarles, pueda fortalecerles, para que podamos una vez más, ¿cierto?, ayudarles nosotros también para que ellos puedan ser fortalecidos Amén. en la palabra, fortalecidos en su vida espiritual, en su vida familiar. Queremos que una vez más ustedes pudieran ser usados, puedan ser guiados por el Espíritu Santo para que puedan levantarse y trabajar en la obra del Señor. Es el motivo principal de nosotros en este programa, simplemente ser un puente para que puedan salir de ese lugar y alcanzar, ¿cierto?, la bendición del Padre. Así es. Amén. 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 Es un bonito motivo. Y el salmista David tenía un motivo igual para estar en la presencia de Dios. Decía: tu alabanza estará de continuo en Amén. mi boca. Vamos a Amén. escuchar una Amén. alabanza antes de ir a la palabra. Amén. Él es la roca, nuestra salvación, escudo y castillo, mi libertador, fuerte en la angustia, mi consolación. Si Él va conmigo, no hay más temor. Con su poder la muerte venció, nuestra victoria Él la firmó. Reinas con gloria y autoridad, trono eterno en majestad. Alza
cabezas alzad, vosotras puertas eternas. ¡Prepárate! Jehová, el fuerte y valiente, el Señor de los ejércitos, poderoso en la batalla. Él es el gran yo soy. Gozo delante del Señor. Gloria, proclamamos su poder. Celebrar por su salvación. No hay nadie como Él. Nadie como Él. No hay nadie como Él. Nadie como Él. Nadie como tú, Señor. Amén. Gracias, hermano Víctor. También si alguno de nuestros hermanos, antes de ir a la palabra, también desea que pudiéramos ayudarle en la oración, acá Amén. nosotros como congregación, también puede anotarlo ahí en la página, su motivo de oración. Nosotros gustosamente también vamos a estar orando para ayudarle, para que el Espíritu Santo también pueda ir en ayuda en lo que usted pueda estar necesitando. También si quiere dejar algún comentario, ¿cierto? Para bien o También. para mal. También ahí te puede dejar su comentario. Amén. Comentarios, saludos. Saludos. Regalos no. Regalos no. No. Solamente comentarios, saludos, me Saludos. gusta, no me gusta. Claro. Ojalá sea todo me gusta. Ojalá se me guste, si no, cerramos las persianas. También queremos darle un aviso, ¿cierto?, a nuestros amados hermanos que nos pueden escuchar, sobre todo los que viven aquí en Punta Arenas, en Magallanes, que el 26 y el 27 de septiembre, ya el próximo mes, vamos a tener unos cultos especiales, va a ser sábado y domingo, con el evangelista Juan Torres. Damos gracias al Señor porque Él ya ha estado con nosotros compartiendo la palabra, y damos gracias porque ha sido de mucha bendición para la congregación. Amén. Muchas personas se han entregado al Señor y esperemos que Dios una vez más pueda guiar a nuestro amado hermano, pueda usarlo en grande manera. Y siempre hemos dicho, la gloria y la honra siempre va a ser para Dios. Siempre en nuestra vida anhelamos que sea un instrumento en las manos del Señor. Amén. Pero siempre toda la gloria será para el Señor. Así ¿Ven? es. Entonces, habiendo ya encontrado usted la palabra del Señor, vamos a dar la lectura en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4, el verso 12 al verso 19, que trae como subtítulo en mi Biblia, Padeciendo como cristianos. Padeciendo como cristianos. Dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en los ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo
con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. 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 Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra, la cual para nosotros también es una gran realidad dentro del Evangelio. Nosotros le pusimos como subtítulo a este tema que vamos a conversar: edificados en el proceso. Edificados en el proceso. Eso quiere decir que cada vez que nosotros podemos vivir o pasar un proceso como cristianos, Dios también va edificando nuestras vidas, Dios también va trabajando con nuestras vidas, Dios también va forjando nuestras vidas para algo más grande y maravilloso que Él también quisiera hacer con nosotros, o para también ser de edificación. Y Él ayuda también a otros hermanos que pudieran en algún momento pasar en algún proceso que ellos también puedan vivir. A veces los mismos procesos, hermano Fernando, lo puede vivir un hermano y después al pasado el tiempo lo puede vivir otro hermano. Pero Dios siempre seguirá ahí trabajando en favor de sus hijos y nos seguirá enseñando. La prueba de los cristianos. Qué importante es entender que mientras estamos en el Evangelio, vamos a vivir distintos procesos. A veces, cuando se predica, y eso lo podemos decir con mucha propiedad, a veces queremos presentar un evangelio de puras flores, de muchas sayas, de muchas, no sé, parcantas, y creemos que el evangelio es así. Y a veces no, el evangelio no es así, porque el evangelio es, podemos decirle, como el reflejo de lo que vivió Cristo aquí en la tierra. Cristo no vivió de esos 33 años y medio, no pasó de, como podemos decir, una forma de fiesta en fiesta. Así es. No fue todo tiempo puro globo y pura yaya y nada de eso. Sino, Cristo padeció aquí en la tierra, sufrió mucho aquí en la tierra. Y todo lo que Él vivió, lo vivió por amor. Todo lo que padeció, lo hizo por amor por nosotros. Entonces, a veces nosotros como cristianos también vamos a pasar procesos. Nosotros también vamos a vivir a veces necesidades, vamos a vivir tiempos en la cual estamos medio bajoneados, por decirlo de una forma, no tenemos fuerzas para levantar nuestros brazos, no tenemos las fuerzas para poder orar, no tenemos las fuerzas para llegar a la casa de oración, y a veces no tenemos fuerzas. Por eso la Biblia dice que Él pondrá fuerzas como el búfalo. Qué importante es esta gran ilustración que nos dice la palabra, porque pareciera que si uno cae una vez, hermano Fernando, ya a lo mejor no es digno de ser llamado hijo de Dios. A lo mejor no es digno, no es merecedor de volver a la casa del Señor. Pero sí, si nosotros reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros errores, y vamos a las plantas del Señor y le pedimos misericordia a Dios, Dios, que es rico en amor y misericordia, Él nos va a perdonar. Lo que Él siempre va a esperar es que nosotros podamos reconocer de que sí nos hemos equivocado, que nosotros tuvimos la culpa como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, porque Dios nunca se va a equivocado, nunca se va a equivocar, nunca va a cometer un error, sino simplemente Dios nos va a aconsejar, Dios nos va a guiar por la palabra, y nosotros muchas veces no hacemos caso, o hacemos oídos sordos a la palabra del Señor. Pero si por algún motivo algún hermano hoy en día está viviendo algunas pruebas, dificultades, procesos, no se preocupe, podemos decirlo de buen sentido de la palabra, no se preocupe, porque todos en algún momento podemos cometer un error, todos en algún momento podemos flaquear, todos en algún momento podemos caer, pero ahí estará la mano del Señor para poder levantarnos. Pero también el Señor nos pide que en medio de esa aflicción, en medio de esa prueba, nosotros podamos pasarla con gozo, pasarla con alegría. Y dice, pero uno puede decir, pero ¿cómo, pastor? Si mire lo que estoy viviendo, y esto que estoy pasando no es para la risa, no es como para que yo esté contento.
Sí, pero en medio de esa angustia, de ese dolor, Dios se va a glorificar. Amén. Dios va a hacer las cosas nuevas. Dios a lo mejor muchas veces permite los procesos para que nos enseñe de que como nosotros estábamos llevando nuestro camino, como nosotros estábamos llevando el evangelio, no era de la forma adecuada. Entonces es como cuando Dios le dice a Jeremías: baja, desciende y anda a la casa del alfarero y yo te voy a demostrar, ¿cierto? Te voy a mostrar cómo trabaja el alfarero. Y es así muchas veces Dios con nuestras vidas. A veces nos hace descender y a veces creemos que ya estamos listos para llegar al cielo, que ya tenemos alita y todo, pero a veces el Señor dice: no, ahora es necesario que vuelvas a descender porque yo te voy a enseñar otras cosas. Y nos lleva a la rueda. Y a veces la rueda sí cuesta, y a veces sí nos va a doler pasar en la rueda, porque son tratos especiales que Dios tiene, pero no es porque no nos quiere, no es porque no nos ama, es porque Dios quiere enseñarnos cosas. Y uno puede decir: pero es necesario que Dios nos haga sufrir para ¿cómo se llama? Para enseñarnos. A veces sí y a veces no, porque todos somos distintos. Pero el amor de Dios siempre va a ser igual para todos. Amén. Entonces, a veces vamos a vivir tribulación. A veces vamos a pasar procesos muy fuertes, así como lo vivió Job. Entonces, pero sí era necesario que Dios le mostrara a Job de que él estaba sobre todas las cosas, que lo que tenía no era nada comparado con lo que Dios tenía preparado más adelante para Job. Si tenía, no sé, 100 vaquitas, Dios le iba a dar 1000 vaquitas. Una cosa así, Amén. por decir algo. Dios tenía algo que Job nunca pensó, que lo que Dios tenía preparado para la vida de Job. Y a veces, muchas veces nosotros también, en los momentos de dificultades, uno lo sabe lo que Dios tiene preparado para nosotros más adelante. Por eso es importante tomarlo con amor, con gozo, cuando venimos o cuando podemos vivir alguna tribulación. Así que animamos a nuestros amados hermanos que hoy pueden estar viviendo esa situación, que no se preocupe, porque no está solo. Dios está con ellos, el Espíritu Santo está con ellos, y de alguna forma le va a hacer entender por este programa, a lo mejor por otros programas que pueden estar mirando, de que Dios les ama y que Dios no lo ha desechado y que Dios no se ha olvidado de ellos, sino simplemente que cada vez que ellos puedan leer su Biblia y pueden mirar un programa, Dios quiere hablarle y decirle que ellos también pueden volver a casa. Amén. Es un tema, es un verdadero tema la vida del cristiano, porque se requiere mucha fe, Amén. se requiere actuar en fe, porque el Señor, la palabra también nos dice que nosotros debemos someternos bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Y Sí, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Pero ¿cómo nos sometemos cuando la estamos pasando mal? claro. Eso no, no se puede obligar a alguien a tener algo que no tiene, que es la fe, que es el sometimiento. Pero debemos hacerlo. Si somos cristianos, debemos hacerlo. Cuando leía esto me traía recuerdos mis primeros días como cristiano, porque cuando comencé a leer la Biblia, yo me encontré con la palabra de nuestro Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción. Claro, sí. Así de simple. En el mundo tendréis aflicción. Es decir, yo busco alegrías en el mundo, pero en el Evangelio, el mundo nos va a dar aflicción, tristeza, amargura, Sí. malos momentos, llenos de malos momentos. Eh, y esos malos momentos que comencé a pasar cuando me convertí, realmente a mí me alegraban. ¿Por qué? Porque yo entendí que estaba pasando por lo que el Señor me dijo que iba a pasar. Entonces, el camino era correcto. Eso es lo que me alegraba siempre, y me alegra siempre, porque no podemos vivir nosotros sin aflicción. La aflicción tiene que estar en el cristiano, porque acá dice algo muy interesante. Bueno, el versículo 12 y 13 nos habla acerca de que debemos soportar, ¿no es cierto?, la aflicción y regocijarnos también en la aflicción. Pero el verso 14 dice algo que es interesante. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, el Espíritu Santo de Dios,
nuestro Señor Jesucristo blasfemado. Pero dice, por vosotros es glorificado. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo bien las cosas y se nos critica y se nos vitupera y se nos dicen cosas, no es a nosotros, es el espíritu que mora en nosotros, Claro. es el espíritu del cristiano. Entonces allí es donde el mundo blasfema a Dios, pero el cristiano glorifica al que está en él por sus actos. Y es interesante esto, pero el mundo aborrece a Dios y nosotros debemos amar Claro. al Señor. A través de las aflicciones, el Señor se hace presente y se manifiesta a través de nosotros. Pero cuidado con las aflicciones, con qué tipo de aflicciones. Claro. Pero bueno, como Dios nos ama, nos muestra el camino correcto. Amén, sí. Y nosotros debemos seguir ese camino. El mismo camino que siguió nuestro Señor Jesucristo y el mismo camino que siguieron los apóstoles y el mismo camino que siguieron los discípulos de los apóstoles. Un camino del Evangelio, con dificultades. No es sin dificultades, es con dificultades. Y Dios es bueno porque nos va mostrando que a través de las dificultades Él está con nosotros. Él es Amén. quien nos fortalece. Y vamos a ir a una alabanza más, ¿cierto? Para exaltar el nombre del Altísimo. Amén. Dichosos los pobres de espíritu, de ellos es el reino celestial. Dichosos los que hoy están llorando, consuelo Dios mismo les dará. Dichosos los mansos en la tierra, porque ellos la habrán de heredar. Dichosos los que hambre de justicia, Dios mismo los ha de saciar. Dichosos los que usan la piedad, misericordia Dios les dará. Dichosos los limpios de conciencia, el rostro de Dios ellos verán. Dichosos los que hacen la paz, hijos de Dios se llamarán. Dichosos si sufren persecución, el reino con ellos está. Dichosos seréis por mi causa, si os hieren con la cruel mentira. Gozaos y tened alegría, salta de júbilo y de fe, que es grande en los cielos el premio, la gloria que Dios os guardará. Antes que a vosotros al profeta, el mundo también maltrató. No temas al mundo, no temas la voz, tu recompensa es el rostro de Dios. Alégrense hoy
Amén. Gracias, hermano Víctor. Uno pareciera, hermano Fernando, que cuando uno acepta a Cristo en su corazón, cuando uno reconoce que es un pecador y empieza a caminar en el Evangelio, eh, podemos decirlo, y es parte de una congregación, y a veces empezamos a ver algunas cositas dentro de la congregación, y uno empieza a pensar, ¿y esto por qué? ¿Y esto pasa? ¿Por qué pasa en la iglesia? ¿Por qué sucede en esto en la iglesia? Y ahí también nosotros de repente empezamos a ver algunas cosas, a comentar algunas cosas, y también eso de alguna poquito empieza como a lastimarnos, a dañar nuestro corazón, y empezamos a padecer por dentro, empezamos a cuestionarnos por dentro, empezamos a veces a llorar por dentro y a preguntarnos tantas cosas por dentro de una forma interna. Por una forma interna, y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto otro? ¿Por qué se permite? Entonces, y esto acontece dentro de la iglesia, no estamos hablando de la gente que no conoce al Señor. Entonces, a veces dentro de la iglesia también hay un gran padecimiento como cristiano, hay un gran padecimiento como hijos de Dios, pero ¿por qué con él sí y cómo con la hermana no? ¿Y por qué con...? Y así empezamos, y todo eso muchas veces nos va haciendo para que nosotros pudiéramos, en vez de ir avanzando, vamos retrocediendo. ¿Por qué les digo esto? Porque yo cuando era muy joven, y estando en la congregación también uno empieza ya, cuando sale de la edad de niño, ya adolescente, y después ya cuando es más joven ya empieza a entender algunas cosas, empieza a ver algunas cosas, uno ya empieza como a cuestionar y a preguntarse, y ahí es donde viene muchas veces, hermano Fernando, donde el joven, la señorita, se empieza a rebelar contra Dios. Y es una etapa también a veces muy difícil y complicada que el joven y adolescente pudiera permanecer en la congregación. No fue mi caso, gracias a Dios uno siempre estuvo ahí, pero me nació esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y a veces nos cuesta avanzar, Así es. a veces nos cuesta avanzar, por lo que vemos, por lo que escuchamos. Entonces yo entendí una palabra, y gracias a Dios yo creo que siempre fue que el Señor permitió que pudiera entender esa palabra, y hasta el día de hoy la he entendido y me he aferrado a esa palabra que dice la Biblia que la salvación es personal. Amén. Yo puedo ayudar a mi hermano para que no se vaya al mundo. Yo puedo ayudar a mi hermana para que se mantenga en fe, creyendo de que a veces es necesario que la cizaña crezca junto con el trigo. No vamos a entrar en otros temas, pero a veces hay cosas que sí es necesario que se vivan dentro de la iglesia. Y eso, como digo, a veces todas esas cosas permiten que hermanos nuevos, jóvenes, se vayan de la congregación. Por eso importante es estudiar la Biblia, Amén. estudiar la palabra, porque la palabra es nuestra roca. La palabra va a hacer que nuestra vida espiritual y nuestras raíces vayan profundamente. Y cuando yo entendí esto, hermano Fernando, de que la salvación es personal, aprendí a mirar a Cristo sobre todas las cosas. Empecé a ver que sí, en la iglesia van a haber momentos muy fuertes, como esos tremendos terremotos o tsunamis que de repente, pero nada de eso a nosotros nos tiene que apartar del Señor. Nada de eso tiene que sacar la mirada del blanco perfecto que es Jesús. Pero que como el hermano, que como esto, que como el pastor, que como permite esto. Somos humanos y todos nos vamos a equivocar. Sé que el otro día estuve mirando un programa de televisión y encontraba unas personas que trabajaban con piedra. En el programa mostraban que trabajaban con piedra, hacían joyas y todo eso. Y como al frente de ellos había un glaciar. Y la mayoría de esas piedras que la cual ellos trabajaban venían del glaciar. La misma corriente los llevaba hasta las orillas y ellos escogían las piedras, unas piedras preciosas, hermano. Y ellos decían, la persona que estaba en el programa le preguntaba si siempre las piedras son así. No, dice, hay un proceso.
desde que salen del glaciar hasta que llegan acá, se empiezan a golpear las piedras, se golpean. Así es. Sí, y eso produce que se empieza a trabajar las piedras, empieza a moldear las piedras. Técnicamente no lo sé, pero me llamó mucho la atención el comentario que hizo este hombre del golpe de las piedras. Y muchas veces nosotros, el Señor permite que nosotros también tengamos esos roces, tengamos esos golpes de piedra, por decir, para poder Dios trabajar con nosotros. Como se llama en altito el alfarero. Dios permite muchas situaciones porque tiene que perfeccionar nuestra vida. Él tiene que trabajar nuestra vida, tiene que sacar todas esas impurezas en nosotros y preparar nuestra vida. ¿Cuántos años preparará nuestra vida para que algún día estemos en la presencia del Señor? No lo sé. Algunos puede durar poquito. Hay gente que se va a muy temprana edad a la presencia del Señor. Otros se van a los 90, otros se van a los 100. Pero todo ese proceso de vida que tienen y es más bonito como cristianos, Dios siempre sigue trabajando. Dios siempre sigue golpeándonos como esas piedras para seguir trabajando y llegar, como dice la palabra, a la estatura del varón perfecto y poder estar un día en la presencia del Señor. Por eso, no nos asustemos y no nos sentamos mal cuando pueden acontecer algunas cosas en la iglesia. Porque es normal que pase esto. Como decirlo, es como es natural el padecimiento. El apóstol Pablo, ¿cuánto padeció por la causa de Cristo? ¿Cuánto padeció con los hermanos cuando él recién le estaba enseñando las Sagradas Escrituras? Cuando él estaba enseñando y le daba testimonio de todo lo que él había vivido camino a Damasco. Todo ese encuentro sobrenatural que él tuvo con Jesús ahí, todo eso permitió para que mucha gente, muchos hermanos, pudieran aceptar a Cristo en su corazón. Y a veces no entendemos por qué pasamos. Y a veces es proceso que Dios nos coloca en nuestra vida para que podamos entender que en la vida del cristiano sí vamos a sufrir muchas veces, como lo sufrió nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El padecimiento del cristiano es necesario. Claro. Tenemos que pasar por ahí. Tenemos que estar dentro de las congregaciones, muchas veces escuchando cosas que no se deben, viendo cosas que no corresponden, pero debemos entender que somos un grupo que se está formando. No todos los días yo ando bien. Claro. A veces no ando bien. Claro. A veces ando decaído por alguna otra cosa. Es normal. Somos débiles en muchas cosas. Claro. A veces falta oración. A veces falta ayuno. Hay muchas clases de hermanos. Hay mucha gente que está dentro de las congregaciones que no se han convertido, que les falta pasar por un proceso de convertimiento. Hay muchas personas que vienen con muy buena intención, pero no han rendido su vida a Cristo. Amén, sí. El Espíritu Santo nos está haciendo una obra transformadora en las personas. Entonces los confundimos muchas veces con cristianos y no son cristianos. Amén, sí. Lamentablemente. Entonces todas esas cosas, eso que pasa alrededor nuestro, no nos puede afectar. O no debería, pero nos afecta igual. Claro. Igual afecta, sí. Eso es inevitable. Pero hay algo que nosotros debemos hacer como personas, en forma personal. Y dice acá en el verso 15, 16, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Claro. O sea, como homicida, ladrón, qué sé yo, cualquier cosa, cualquier situación que que no sea agradable delante de Dios, que le agrada al mundo, pero claro, que no le agrade a Dios. Entonces no padezcamos por esas cosas. Si hemos robado algo, o sea, por favor, no. Como malhechor o por entremeterse en lo ajeno, no ese tipo de cosas. Si alguno padece como cristiano, es decir, por hacer bien las cosas, normalmente cuando alguien se le invita a robar, por ejemplo, decir no. Claro. Si a hacer cualquier cosa, ¿sabe qué? Voy a golpear a este porque me ofendió. Claro. Bueno, por favor, no. No. Me miró mal. Claro, me miró mal. O voy a reaccionar mal contra alguien porque me ofendió. No es de cristiano esa cosa. ¿Tengo que aguantar? Sí, aguanta. Tienes que aguantar.
Tengo que dejar que me pisotee. Deja que te pisotee. ¿Por qué? Porque al Señor le hicieron más que eso. Claro. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios. ¿Saben? El Señor es el que nos guarda. Él pelea nuestras batallas. Amén. Nosotros no debemos reaccionar, al contrario, debemos orar. El mismo Señor Jesucristo nos da ejemplo en la cruz, Sí. momentos antes de morir. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando alguien está de mal humor y actúa de una mala manera, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. No está en su momento, está mal. ¿Pero acaso nosotros somos perfectos? No, no, no. Me gustaría no cometer ningún error, pero lamentablemente los cometo. Claro. Entonces, como yo no soy el mejor ejemplo de humildad, a lo mejor el mejor ejemplo como cristiano, aunque puedo esforzarme, pero si alguien me ofende, tampoco lo voy a confrontar. A lo mejor, dentro de mi forma de ser, puedo levantar la voz, pero eso hasta ahí llego. Hasta ahí llego. Y después digo otra vez. Obvio. Pero el Señor es misericordioso y clemente. Sí. Y vamos a ir a una siguiente alabanza. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.
tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Bien, gracias hermano Víctor. Bueno, ya vamos a ir concluyendo el programa, pero por último para recalcar que cada uno de nosotros, en medio del proceso que podemos vivir, Dios irá trabajando con nosotros en ese proceso, nos irá enseñando, irá moldeando también nuestro carácter, Amén. ¿ya? Hay cosas que nosotros no entendemos, por qué nos acontece, por qué las vivimos, pero esperemos en el Señor, en el tiempo del Señor, Dios traerá la respuesta, traerá la revelación por qué pasamos aquello. Pero no olvidarse de que la iglesia no está ajeno a los padecimientos por la causa de Cristo. Así es. Mientras estemos en esta tierra, vamos a tener algunos momentos o esos momentos sin sabores. Así que damos gracias al Señor por eso y creemos que Dios nos va a seguir bendiciendo, nos seguirá ayudando y Él nunca pondrá más carga sobre nuestros hombros la cual nosotros no podamos llevar. Y solo animarles, incentivarles que si ha caído, si ha pecado o si hay cosas que todavía no la entiende, pídale al Señor y Dios les ayudará, Dios traerá claridad en su mente y en su corazón. Si hay algún hermano de confianza en la congregación, hable, pregunte, que le explique algunas cosas, que le enseñe, que le ayude a caminar en el Evangelio. Siempre vamos a encontrar a alguien que nos va a querer ayudar. Siempre va a encontrar a alguien que nos va a querer extender la mano para que nosotros no nos vayamos al mundo. Ese es el motivo principal de poder decirle que en Cristo somos edificados en medio del proceso. No sé si quiere compartir algo más, hermano Fernando. Y nos oramos. Amén. Acá hay un versículo que dice: si el justo con dificultad se salva, aquí Sí. mismo dentro de lo que leímos, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La verdad es que, bueno, tenemos otra parte aquí anterior que dice que en el versículo anterior, verso 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿en dónde aparecerán el impío y el pecador? Estaba viendo también allí en Ezequiel, cuando el Señor le muestra a Ezequiel las maldades que habían en el pueblo de Israel. El juicio comenzó por la casa de Dios, por el templo. Y acá dice exactamente lo mismo. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Es decir, nosotros que tenemos en alguna medida conocimiento de su palabra, debemos limpiarnos cada vez más para no caer en dificultades delante del Señor. No nos achiquemos delante de los problemas. Levantemos la cabeza Amén. y pongámosle cara al problema y dejemos la situación en manos del Señor. No seamos nosotros haciendo nuestra propia justicia, porque eso no sirve para nada. El Señor es justo. Amén. Y Él hace una mejor justicia. Amén. Amén. Nos despedimos entonces. Amén. Vamos a recalcar por último que el 26 y el 27 de septiembre tendremos unos cultos especiales aquí en la congregación, donde estará predicando también el evangelista Juan Torres,
Tan cordialmente invitados, ya con mucho tiempo de anticipación les estamos invitando. Amén. Así que Dios les ayude para que también se puedan programar y en su tiempo para que puedan estar junto con nosotros para adorar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te adoramos, Dios, y te exaltamos. Gracias porque nos has permitido estar una vez más en este hermoso programa, regresando al Padre, creyendo, Señor, que esta palabra, Señor, también será de edificación, será una palabra de fortaleza, una palabra de dirección también para nuestros amados hermanos que hoy día pudieran estar viviendo algún proceso en su vida espiritual, en su vida, Señor, como familia, Padre Celestial. Creemos, Padre Celestial, que usted les levantará, usted traerá claridad, Padre Celestial, en su mente, en su corazón, Padre Celestial, y ellos puedan levantarse y poder retomar, Padre Celestial, y poder volver a su casa de oración, volver a estar junto con sus hermanos, volver a estar junto con su pastor, Padre Celestial, y poder trabajar en la obra del Señor. Anhelamos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, que muchos que puedan ver este programa, escuchar este programa, Dios amado, puedan ser restaurados, Padre Celestial, Gracias, para Dios. tu honra y para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones, amados hermanos. Amén. Señor les bendiga.